que pasa cuando nos vamos a dormir, y estaba principalmente centrado en las parálisis del sueño, que era algo que me pasaba a mí en ese momento. Pero a medida que fui avanzando con este trabajo, me di cuenta que cuanto más me metía en el tema, más parálisis tenía, lo cual hablé con mi tutora de ese momento y mi pediatra, y me dijeron que lo mejor que podía hacer era desviar el tema, lo cual cuando hice me dejó de interesar. La verdad, a mí me interesaba saber por qué tenía parálisis de sueño, no rutinas de sueño ni nada por el estilo. Por lo cual empecé en el verano, bastante frustrada, a jugar con la idea de cambiar de trabajo anual, para lo cual volví a los inicios de este trabajo y repasé las anteriores opciones de trabajos anuales, entre las cuales estaba fútbol, así amplio, fútbol. Entonces me agarré esta idea y dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo con el fútbol? Yo lo que tenía muy claro era que quería aprender sobre táctica, que quería hacer más específicamente un curso de director técnico, lo cual claramente no podía hacer por ser menor de edad, pero ese era mi objetivo en el trabajo realmente, además de meterme en el mundo del fútbol. Pero yo sabía que si quería encarar este trabajo tenía que decidirme por un tema. A medida que fui armando una clase de plan de acción, me fui dando cuenta que realmente quería cambiar de trabajo anual, aunque en un principio era más un juego, un imaginarse cómo sería así. Entonces decidí conseguir un tutor de trabajo anual, para lo cual la primera persona que se me ocurrió fue Mauro Potenzoni, quien es un amigo de la familia, que en su juventud fue jugador de fútbol profesional, que jugó en Argentinos Juniors, entre otros lugares, otros clubes, y actualmente es entrenador y profesor de fútbol para niños y adultos. Me contacté con él vía WhatsApp y le comenté acerca de que estaba queriendo hacer un trabajo anual sobre fútbol. Le expliqué más o menos de qué se trataba un trabajo anual y le dije que si le interesaba nos podíamos juntar a charlar sobre el tema, y él me dijo que estaba bien que nos juntemos. Y cuando nos juntamos le dije la verdad, que yo no tenía la autorización para cambiar de trabajo y que realmente no sabía por dónde quería ir, solamente sabía que quería aprender de fútbol. Entonces él me dijo que en caso de que me deje cambiar de trabajo él estaba dispuesto a acompañarme. Con un tutor en mano y el plan de acción decidí ir a hablar con Virginia Corda, mi tutora de curso, para comentarle sobre mis ganas de cambiar de trabajo y el por qué. Y ella me dijo que estaba bien, que podía cambiar de trabajo, pero que me decía por dónde quería abordar el tema. Entonces ese fue mi desafío. Lo primero que pensé fue en hacerlo de táctica, como ya dije, porque era lo que más me interesaba dentro del montón de cosas que quería aprender sobre el fútbol. Y para esto formulé las siguientes preguntas. Bueno, historia del fútbol, inicios, desarrollo y popularización. ¿Cuándo y cómo se introduce la táctica en el fútbol? ¿Cuáles son los momentos de la historia del fútbol marcados por grandes saltos en la evolución de la táctica? ¿Cómo puedo formarme en el mundo del fútbol y la táctica? ¿Y cómo se crearon los primeros clubes argentinos? Lo primero que hice por recomendación de mi coordinadora fue escribir el motivo por el cual yo quería abordar este trabajo, al cual titulé lo que me apasiona del fútbol, ya que en esta hablé mucho sobre cuánto amaba mi club, el sentido de pertenencia cuando veía a toda la hinchada unida yendo a la cancha a alentar a los mismos colores que yo, y bueno, y básicamente de eso, hablé mucho de mi fanatismo y de cómo esto me motivó a querer seguir investigando sobre el fútbol en general. Luego de escribir esto, decidí empezar con los inicios del fútbol, para lo cual lo primero que hice fue leer un libro de Galeano, el cual está titulado El fútbol a sol y sombra, el cual habla de distintos momentos de la historia en los cuales fue registrado un juego que era parecido al deporte que conocemos hoy en día como fútbol, antes de ser un deporte como tal. Hay muchos ejemplos, por ejemplo uno en Roma, en el año 1300 aproximadamente, en el cual ya se jugaba un deporte al que llamaban fútbol, el cual no tenía ni límite de tiempo, ni límite de jugadores, ni límite de cancha. Este juego duraba días y el objetivo era llegar a una lejana rueda de molino empleando pies y puños. Al durar tantos días y no tener un límite de jugadores, morían muchas personas, y por esto los reyes de ese momento lo nombraron un juego estúpido y de ninguna utilidad, prohibiéndolo, pero a pesar de esto la gente lo siguió jugando.
Bueno. Luego de esto me comuniqué con un ex compañero mío que se llama Juan Manuel, quien hizo un trabajo anual también sobre fútbol, y le comenté que estaba investigando los inicios de este, y él me recomendó para seguir investigando que vea una serie que estaba basada en hechos reales llamado The English Game, o su nombre en español, que es un juego de caballeros, la cual habla de un momento muy importante en la historia del fútbol inglés, alrededor del siglo, a fines del siglo XIX. Este deporte estaba dominado por la clase alta, y esta serie relata la historia de cómo por primera vez un equipo de trabajadores de una fábrica logra ganar la Copa de Inglaterra. La logran ganar gracias a traer dos pases de dos jugadores escoceses, los cuales traen una nueva idea de organización. Lo primero que dicen ellos al llegar es que abran los espacios, que se separen, que hagan que corra la pelota y no el jugador. Y lo segundo que dicen es que alguien tiene que quedarse atrás cuidando el arco. Esto hasta ese momento no existía, era todos correr detrás de la pelota literalmente. Entonces, este indicio de táctica fue lo que hizo que este equipo llegue a la final y gane por primera vez en la historia. Bueno, esto me motivó a seguir estudiando sobre táctica, para lo cual hice una línea temporal desde la primera táctica registrada hasta alrededor de los 90s. Pero antes de empezar les voy a explicar qué es la táctica. Esto no es táctica. Esto es la ausencia de la táctica. En esta formación no tiene ninguna clase de organización, no tiene ninguna orden ni ningún objetivo. Es ver para dónde vaya la pelota. Si la pelota va para la izquierda, este tumulto de jugadores van a ir también para la izquierda. Y si va para la derecha, el tumulto va a seguir la pelota hacia la derecha. Lo que se dan cuenta alrededor del 1800 es que podían jugar mejor si armaban una formación o si se organizaban. Para lo cual la primera táctica registrada es en el 1800, llamada la pirámide invertida justamente por la forma. Era muy ofensiva, como pueden ver, tiene 2 defensores, 3 mediocampistas y 5 delanteros, algo que obviamente no se usa hoy en día, pero se amoldaba mucho a la forma de juego de ese momento. Más adelante, en el 1925, cambian las reglas del offside y pasan de tener que haber 3 jugadores entre la línea del gol y el atacante a 2 jugadores, el arquero y uno más en general, ¿no? Para contrarrestar esta nueva ofensividad, lo que hicieron en Inglaterra fue armar una mejor defensa, básicamente teniendo 3 defensores, 4 mediocampistas y 3 delanteros. Esta táctica sigue siendo muy ofensiva, ya que tiene una línea defensiva de 3, pero se amoldaba mejor al tipo de juego de ese momento. Gracias a esta formación, el Arsenal logra ganar la Copa de Inglaterra una vez y la Premier League en los años 30, 31, 32 y 33. Más adelante, en los 50 aproximadamente, en los 30, perdón, nace el primer 4-3-3, que en realidad no era un 4-3-3 como el que conocemos hoy en día, ya que tenía la particularidad de tener un líbero, que es este jugador que está detrás, cuidando a la línea defensiva. Este jugador se ponía por si algún atacante rival lograba sobrepasar la línea defensiva. No es algo muy usado hoy en día, la verdad, pero este fue el primer 4-3-3 y fue la primera formación que se enfocó en la táctica sobre la... ¿Qué? No, se enfocó en la defensa sobre el ataque. Perdón. Y de ahí nace, bueno, la famosa frase, un equipo se arma de atrás para adelante. Otras personas dicen que esta formación la creó Alejandro Scopelli, argentino, quien la usó en el 1939. Si lo encuentro estaría bueno. Bueno, la diferencia
de este 4-3-3 con el anterior, como pueden ver, es que ya no usaban el líbero detrás. Era un 4-3-3 como que se usa hoy en día. Pero no es que el líbero ya no existía. Ahora los dos defensores medios eran los que hacían de líbero, organizándose de forma que si el atacante venía por la banda izquierda, el líbero derecho, defensor central derecho, se guardaba y hacía la función de líbero. Y lo mismo al revés, como que se iban turnando entre ellos para hacer de líbero. Bueno, más adelante, alrededor de los 50, es vista en Brasil por primera vez el 4-2-4, una formación demasiado ofensiva, hecha para aprovechar a jugadores como Garrincha y Pelé. La idea estratégica de esta formación era ocupar las áreas que decían que eran los lugares más importantes de la cancha y hacer más goles que el rival. No importaba cuántos, ni cómo, ni nada, más que el rival. Punto. Esta formación la usó Brasil en el Mundial del 58 y, que es lo que ya dije, bueno, y gracias a esta formación Brasil ganó el Mundial. Más adelante viene el 5-3-2 en los 60, también llamado el catenaccio, que en italiano significa cerrojo, que estaba justamente inspirado en el cerrojo suizo, que fue el primer 4-3-3, porque aunque no lo mostré acá, la defensa tenía a un líbero detrás, siendo mucho más defensiva que el 4-3-3 del cerrojo suizo, pero tenían un líbero detrás de la línea defensiva, 4 defensores, 3 mediocampistas y 2 delanteros. Esta táctica ya no es muy usada hoy en día, ya que su forma de juego es jugar a mantener el cero en el arco y jugar del rebote, y ya no es muy usada hoy en día justamente por esto. Bueno, más adelante en los 70s llega el 4-4-2, la cual es una formación que se enfoca en ocupar lo mejor posible los lugares de la cancha y fue muy usada justamente en los mundiales del 70 y se puede usar de muchas maneras. Se puede usar como un 4-4-1-1 en donde uno de los delanteros se atrasa y se queda como un armador, que armador es el que le pasa la pelota al 9 para hacer el gol. Puede también adelantarse uno de los mediocampistas, quedando un 4-3-1-2, en donde uno de los mediocampistas justamente se transforma en un armador, y también puede quedar fue usada como un 4-2-2-2, en la que los mediocampistas formaban un cuadrado en donde los mediocampistas defensivos se ocupaban de recuperar pelotas y los ofensivos de armar jugadas. Luego de esto, en el 74, llega la selección holandesa, también conocida como la naranja mecánica, la cual trae el concepto de fútbol total. Ellos no traen ninguna nueva táctica, ya que usaban un 4-3-3, pero antes de ellos las posiciones se respetaban mucho. Los defensores defendían, los mediocampistas armaban jugadas y los delanteros hacían goles. Lo que traen ellos es esto de la inexistencia de posiciones fijas. De que si los jugadores estaban acomodados de cierta forma en la cancha, era muy difícil que te agarren mal parado. Y justamente por esto todos los jugadores jugaban de todas las posiciones, del lugar que se daban cuenta que estaba libre. Gracias a esta formación lograron llegar a la final del Mundial del 74, la cual perdieron porque al ocupar todos los lugares de todos, tuvieron un desgaste físico mucho mayor al resto. Pero esto cambió el fútbol para siempre, a pesar de no ser una nueva táctica. Y por último voy a hablar de la selección argentina en el Mundial del 86, el cual fue dirigido por Carlos Bilardo, el cual usó
por primera vez un 3-5-2, el cual se enfocaba en ganar las zonas medias de la cancha sin descuidar las bandas. Este tenía la particularidad de que los carrileros podían jugar tanto ofensivamente y armar jugadas hacia adelante como convertirse en un 5-3-2 y sumarse a la defensa de ser necesario. Bueno. Luego de esto siguieron apareciendo nuevas tácticas, nuevos directores técnicos importantes, nuevas estrategias, de todo, pero si siguiera hablando de esto tendría que hacer un segundo trabajo anual, no me da el tiempo, así que nada. A su vez hice un curso de director técnico, lo cual yo me moría de ganas por hacer, fue literalmente por lo que quería hacer este trabajo, al cual yo me uní a una clase, no al curso en sí, que se llamaba Táctica y Estrategia, a la cual me uní como oyente, porque al ser menor de edad y no tener el título secundario, directamente no me podía unir, pero gracias a mi tutor, Mauro Potenzoni, pude unirme como oyente. Estas clases eran una vez a la semana y duraban aproximadamente 1 hora y media. Bueno, lo primero que me explicaron en estas clases fue la diferencia entre táctica y estrategia, lo cual es un tema que estuve debatiendo hasta hoy mientras venía acá con mi papá. Así que voy a explicarlo lo mejor que pueda. Hay una línea muy delgada entre la táctica y la estrategia, por eso es tan difícil de explicar, pero lo voy a hacer lo mejor posible. La estrategia es como el objetivo a largo plazo. Es como decir, bueno, yo todos los días voy a llegar a las 8 de la mañana, de lunes a viernes voy a llegar a las 8 de la mañana a la escuela, ¿ok? Y la estrategia es cómo voy a hacer yo para llegar todos los días a las 8 de la mañana a la escuela. Cómo voy a organizar las cosas más minuciosas. Yendo a un ejemplo en la cancha, la estrategia sería el decir, bueno, yo quiero ganar las zonas medias de la cancha y no descuidar las bandas. Y el cómo lo voy a hacer es la formación que voy a usar para obtener este objetivo. También se veía en el ejemplo del catenaccio, que era extremadamente defensivo, que era el que se enfocaba en mantener un 0 en el arco, que es justamente el mantener el 0 en el arco era la estrategia y la táctica era la formación que se usaba y las órdenes que se le daban a los jugadores. Bueno, esto fue lo que me explicaron en la primera clase. Luego de esto, el resto de las clases se basaron en situaciones hipotéticas, jugadas relevantes, nos enseñaban a cómo jugar cuando defendíamos y cómo jugar cuando nos atacaban, ¿qué? No, cuando atacábamos. Y bueno, en esto se basaron las clases básicamente, nos enseñaron muchas cosas. Me perdí. Acá estoy. Bueno, pero sí, o sea, es eso básicamente lo que enseñaron. Nos enseñaban como, más que nada de jugadas, eran como muchos ejercicios y eso. A partir de estas clases me surgieron algunas dudas para las cuales, para contestármelas, decidí hacer entrevistas a 3 directores técnicos de 3 distintas edades. Lo de las entrevistas era porque yo realmente tenía dudas y lo de las edades era medio para jugar con eso, para ver si había alguna diferencia, pero no tenía un objetivo muy profundo, la verdad. Las entrevistas se las hice a Tomás Beraldi, el cual creó el club Control Orientado y es entrenador de jóvenes. A Edgardo Acuña, que es un exjugador de San Lorenzo, San Lorenzo Independiente, Platense, y tiene aproximadamente 50 años. ¿Dije que el anterior tenía 25? Bueno, no, claro, el anterior tenía 25, Tomás. Este tiene alrededor de 50. Y por último le hice una entrevista a Edgardo Acuña, quien fue director técnico de San Lorenzo, de Almagro, Independiente, Platense. Me equivoqué. Bueno, quien jugó en San Lorenzo, Racing, Instituto, Rosario Central, y varios más, y actualmente volvió a la dirigencia técnica de San Lorenzo. Las preguntas que les hice a estos directores técnicos fueron, ¿me equivoqué de lado de vuelta? Sí. ¿Amoldás la táctica según los jugadores del plantel o intentás adaptarte o intentás que se adapten a tu propuesta? Todos coincidieron en la mayoría de las respuestas, por eso voy a dar una respuesta más general, pero a esta me contestaron
Bueno, que lo mejor es respetar la posición en la que el jugador se siente cómodo. Por tema de que no es práctico para el equipo ponerlo en una posición en la que no juega, no sabe jugar o no se siente cómodo directamente y punto. Otra pregunta que les hice fue, después, ¿sueles elegir suplentes que permitan cambiar la táctica o suplentes que puedan continuarla? Ellos me respondieron que lo mejor, que idealmente no deberías tener que cambiar la táctica, pero que de ser necesario estaba bueno tener suplentes que la acompañen, que el hecho de tener que cambiar la táctica significaba que habías leído mal el partido. Y por último, de las preguntas que seleccioné, es ¿cuáles consideras que son los puestos claves de tu táctica? Ellos me dijeron que a pesar de que pueda parecer que el 10 es el jugador más importante porque es el empleado de crear jugadas, todos los jugadores son importantes ya que todos cumplen una función dentro de la cancha. Bueno, a su vez estuve haciendo clases de fútbol. Las clases de fútbol realmente fueron una excusa. O sea, el trabajo fue una excusa perfecta para empezar las clases de fútbol, porque era lo que yo quería hacer hace mucho tiempo y al no saber jugar me daba miedo, pero bueno, ya teniendo este trabajo no me quedó otra. Estas clases las hice en Fair Play femenino, el cual se llama Pink Soccer, y es 2 veces a la semana y las clases son de una duración de 1 hora y media. Apenas llegué a mi primera clase me di cuenta que habían varios niveles de jugadoras, algunas más destacadas, aproximadamente 4 en cuanto al control con la pelota, pero algo que me di cuenta también al instante era la falta de táctica. Esto la verdad que me desilusionó bastante porque yo fui con la idea de que aunque no supiera jugar, por lo menos lo de la cabeza lo tenía, yo sabía de táctica, podía ponerme en una posición como un 5, o sea, un mediocampista, y armar jugadas. Pero como yo era la única que sabía de táctica, a nivel que me venían a preguntar cuando les mandaban a una posición, no sabían jugar para atrás, no sabían de jugadas, no sabían de nada. Entonces, como yo era la única que sabía de táctica, esto me impedía jugar tan libremente como jugaban ellas y al mismo tiempo no me sirvió de nada, realmente. O sea, era fútbol potrero del 1800. Entonces, bueno, con el tiempo me fui adaptando a esta forma de juego, entendí que mínimo para estas clases no tenía que usar la cabeza porque era algo que me jugaba totalmente en contra, ya que nadie respetaba ningún tipo de posición ni de jugada. Y no noté el cambio en el proceso hasta que me terminé esguinzando el pie y dejé de jugar por 1 mes y medio. Y cuando volví a jugar, pensando que iba a arrancar de cero, como la primera vez que había arrancado de cero, ¿no? Me di cuenta que ya había cambiado, que mi primer inicio no era el mismo inicio que ahora, que ya tenía un mejor rendimiento físico, que ya no me parecían tan difíciles cosas que antes no me salían directamente, que me sentía mucho más cómoda en la cancha. Por ende, siento que me faltó este descanso para darme cuenta de que sí había habido un proceso y que el hecho de que sea lineal no significaba que sea menos relevante. Luego de volver a esta clase me volví a lesionar y todavía no volví, pero tengo planeado hacerlo. Aunque yo ya iba a la cancha, decidí documentarlo. Cuando lo hice, en un principio no sabía exactamente por qué, pero sabiendo que mi fanatismo por mi club fue lo que me hizo... fue lo que me hizo empezar con este trabajo, no quería dejarlo afuera. Además habla mucho de mis miradas y es una de las más importantes porque fue la que me impulsó a hacer este trabajo. En estas idas a la cancha pude ver cómo iba aprendiendo sobre táctica y cómo mi mirada iba evolucionando y cómo podía decidir cada tanto salirme de ese hincha ciego. A lo que me refiero con hincha ciego es el hincha que todo lo que te cobran te están robando, que siempre está mal planteado el equipo, que los jugadores siempre juegan mal. Cosa que es lo que todos queremos creer realmente. Cuando tu equipo juega mal, todo lo que te cobran deseas que te estén robando, pero bueno, cada tanto me lograba separar esa mirada y me di cuenta porque la gente que me rodeaba, principalmente en este caso eran personas mayores,
estaban hablando y se pisaban al hablar, se contradecían, hablando sobre cosas tácticas que realmente no tenían sentido. Y yo me sumé a esta conversación en la cancha de señores mayores que no conocía y me puse a explicarles los movimientos tácticos de Michelis. Ahí fue donde me di cuenta que realmente sí había evolucionado mi mirada, aunque no necesariamente de Michelis estaba en lo correcto, por lo menos lo podía leer. Bueno. Y para mi trabajo artístico decidí, bueno, para mi trabajo artístico en realidad estaba, cuando me dijeron que tenía que ser un trabajo artístico, yo vi dos opciones. Una, hacer camisetas de fútbol, otra, hacer 15 juguitos con la pelota, cosa que no me sale, así que fue una opción que descarté. Pero, bueno, decidí por hacer las camisetas, ya que era una idea que me gustaba realmente. Y para esto decidí investigar los inicios de los clubes, de algunos clubes argentinos y el porqué de los colores de sus camisetas. Bueno, el primer club que investigué fue River Plate, el cual fue creado el 25 de mayo de 1901, el cual fue el fruto de una unión entre Unión de Santa Rosa y La Rosales, que eran dos clubes de ese momento, conformados por jóvenes italianos. Y bueno, los colores de su camiseta, se dice que alrededor de 1903 River decide adaptar el color blanco para sus camisetas, pero era un color muy usado en ese momento. Entonces, nuevamente, todo es muy mito. Se dice que uno de los integrantes del grupo había decorado recientemente una carroza de carnaval y con una de las cintas de carnaval que le habían sobrado, decoraron las camisetas con la icónica banda vertical de River. Luego voy a hablar de Boca Juniors. Boca Juniors fue creado el 3 de abril de 1905, también por un grupo de jóvenes italianos. Su nombre es Boca, bueno, Boca Juniors, Boca por el barrio donde viví, donde fue creado el club, y Juniors por una moda inglesa de ese momento. Inicialmente el color de la camiseta de Boca era rosado, pero después de perder contra un equipo que llevaba el mismo color de camiseta, decidieron cambiarlo por la bandera del primer banco que pasara por el puerto de Buenos Aires, la cual fue una bandera sueca, y de ahí adoptaron los colores azul y amarillo. Y por último, les voy a contar la historia de Gimnasia y Esgrima de La Plata y Estudiantes de La Plata. Bueno, Gimnasia y Esgrima fue creado el 3 de junio de 1887. En este club se jugaba al fútbol, pero no era el deporte como principal. Era un deporte más secundario y se enfocaban más en deportes como, bueno, la gimnasia y el esgrima. Entonces esto creó un gran revuelo dentro del club e hizo que los jugadores de fútbol decidieran separarse y crear un nuevo club de fútbol en el año 1905, llamándolo Estudiantes de La Plata, el cual iba a estar centrada exclusivamente en fútbol. Bueno, los colores de sus camisetas son Gimnasia y Esgrima. Inicialmente sus colores eran celeste y blanco por la selección argentina, también tenían las bandas icónicas de la selección argentina, pero a medida que fue pasando el tiempo cambiaron el celeste por azul y le pusieron la icónica banda de, bueno, Gimnasia y Esgrima. Y la de Estudiantes de La Plata es un homenaje a un club llamado Alumni Athletic Club, el cual fue creado en el 1898. Ganó 10 ligas y se extinguió en el... se extinguió en el 1913. Esto, la verdad, que en un principio pensé que no me iba a servir porque todos tenían motivos completamente diferentes por los cuales eligieron los colores de sus camisetas, pero después me di cuenta que todos buscaron diferenciarse del resto de los clubes. Entonces, agarrándome de esto, que siento que es en lo que coincidían, empecé a investigar al Arcángel Gabriel, no como colegio, sino como arcángel, y empecé a hacer bocetos de
posibles camisetas. Bien, acá. Fue muy difícil porque yo realmente no quería que se parezca a ningún club, excepto por ahí arriba, pero no le podía poner la banda. Entonces terminé seleccionando esta, que, bueno, está buena. Después la digitalicé y le agregué los colores celestes, donde pueden ver el celeste. Y por último hice el escudo, el cual fue variando mucho. Primero era el de más lejos y por último terminé, mentira, este tampoco es el escudo, pero ahora lo van a ver. Ese es muy parecido. Bueno, luego las mandé a confeccionar y la de Nicola, que es el arquero del curso. Bueno, para cerrar, mi conclusión final no la tengo muy planeada, la verdad. Voy a improvisar bastante, pero les voy a contar un poco sobre lo que fue mi proceso en este trabajo. Yo inicialmente no sabía, como ya dije, sobre qué se iba a tratar mi trabajo. Durante todo el trabajo, en realidad, todas las experiencias que hice, no sabía exactamente por qué las hacía, pero tenía muchas ganas de hacerlas y eso era lo que me hacía hacerlo. Inicialmente, yo titulé mi trabajo La historia de la táctica del fútbol. Pero a medida que iba avanzando, investigaba cada vez más de la historia, entonces decidí cambiarlo a la historia del fútbol y la táctica. Pero seguía sin encajar con el trabajo, porque yo había hecho clases de fútbol, había documentado días a la cancha, había hecho camisetas y no tenía nada que ver con el título. Sí podía amoldarlo y cortar experiencias, que fue lo que estuve por hacer en un momento, cortar mi trabajo para que encaje con el título, pero algo dentro de mí sabía que no iba por ahí, que no era ese el problema. Una noche, pensando en que tenía que dar mis primeros 5 minutos y no sabía cómo hacerlo, volví a los inicios del trabajo y leí la razón por la cual yo lo había elegido, la cual era lo que me apasiona del fútbol, en la cual hablaba de mi fanatismo por mi club, y me di cuenta que mi objetivo era, a partir de ese amor que yo le tenía a mi club, aprender todo lo que fuera posible. No por el hecho de aprender todo lo que fuera posible, sino porque realmente me generaba mucha intriga y yo realmente quería entender a mi club. Entonces me inventé este trabajo como excusa para poder ver todo lo que tenía ganas de hacer, y ahí me di cuenta que no estaba mal el hecho de, porque yo mi objetivo interno lo había cumplido, que era bañarme en el fútbol. Entonces ahí decidí cambiar el título de mi trabajo y no mi trabajo para que encaje en mi título, y lo titulé Viviendo el fútbol de distintas miradas. Como cierre quiero decir que, bueno, hoy puedo decir que fui reportera deportiva, jugadora, analista deportiva, diseñadora de indumentaria y sobre todo hincha. Muchas gracias. Bueno, por último, quiero agradecerle a Mauro Potenzoni, quien me acompañó en todo este proceso, siempre con mucha buena onda. Muchas gracias. Bueno. Sí. Pero no terminé de agradecer. Bueno, te quiero agradecer a vos por también acompañarme en todo el trabajo. Sí, y por último le quiero agradecer a mi familia por hacer el trabajo esclavo de dibujar renglones y borrarlos después, y a mi abuelo
por no haber seguido el legado familiar de hinchas de Independiente y haberse hecho hincha de River. Muchas gracias. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a habilitar solamente 2 preguntas, así el que quiere participar levanta la mano. Si hay preguntas, Sí. Allá atrás hay una. Muy buen trabajo y hinchas somos todos. ¿Cuál de las otras 3 etapas te sentiste más cómoda y por qué? Siento que en la que más cómoda me sentí fue en la táctica, porque fue lo que más estudié durante el trabajo, porque era mi objetivo principal y porque es una de las cosas que más me gusta y me ayuda a entender a mi club. ¿Alguna otra pregunta más? Allá atrás. Sí. Leo Luis. ¿Cómo? ¿Para mí? Muy buena pregunta y no. Realmente a mí me pusieron primero de defensora y no me gustó nada. Después me pusieron de carrilera y me gustó menos porque no respetaban las posiciones. Y siento que la posición que más me gusta es de mediocampista, no sé, de 5, ponele. Pero jugué muy pocas veces.